El programón de anoche. Cox, Aliberti y Forster engalanaron 678. Parte 2. Tema: libertad de expresión. Cox, un gusto realmente saludarlo, Ernesto Tereman. Cox, hay en este momento en toda América Latina una discusión muy fuerte acerca del rol del periodismo. ¿Cómo ve la situación en Argentina? Realmente yo he encontrado gran libertad de expresión acá. Ajá. Yo fui, por ejemplo, anoche a un programa y algunos de mis amigos dijeron, no se puede ir. A 678. Exacto. Y yo encontré con gente que opiniones diferentes del mío, pero una diversidad entre ellos también. Cuando yo llegué acá con una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, estuve con muchas personas y hubo miedo. Miedo a veces por ser llamado por el gobierno. Hubo presiones. Pero sí, hay miedo, seguramente. Durante mucho tiempo, en la Argentina había casi libertad absoluta para que las fuerzas de la represión legal ejercieran represión violenta sobre cualquier tipo de protesta social. A partir del primer gobierno, en este caso de Néstor Kirchner, de 2003, se prohibió literalmente que las fuerzas represivas repriman cualquier protesta social. Un gobierno que ha cuidado de una manera inédita la vida justamente en el espacio público. ¿Puede ser acusado de generar miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué miedo puede tener Joaquín Morales Solá o Nelson Castro o Julio Blanco? ¿Miedo a qué? ¿Pero miedo a qué? ¿Hay mazmorras donde se encierran a los periodistas? Uno no puede evitar que haya gente miedosa en ninguna parte, ¿no? Pero me parece que el miedo que están expresando tiene que ver con que hay cambios. Y ahí sí nos volvemos a dividir entre los conservadores, que quieren que todo siga igual, y la acepción más básica del progresismo, que es que quiere que las cosas cambien. Creo que esto no es miedo, me parece que esto es una construcción ligada a separarse desde un punto de vista muy marcado con relación a posturas gubernamentales. Seriamente nadie puede decir que tiene miedo. Tema: Cuba y Venezuela. Fernanda nos comentaba que ayer vio 678 y tuvieron una interesante participación de Robert Cox, que se generó como una situación de un intercambio interesante, sobre todo cuando ¿no? él dijo que se había sentido decepcionado por sus amigos de izquierda con respecto a la situación de Cuba. Dijo que le parecía que en Cuba los periodistas eran perseguidos y que era una dictadura. Fue peor aún cuando dijo que Hugo Chávez le parecía un dictador. El que salió a contradecirlo fue Eduardo Aliberti. Y fue todo en un clima, la verdad, que de bastante calma, y hubo varios cortes, y Robert Cox no se fue. Se quedó hasta el final del programa, disintiendo con todos, y fue realmente bastante enriquecedor. Claro, porque no estamos acostumbrados a que eso se dé en ese marco, con lo cual se muestra que vale mucho más la pena cuando se hace de esa manera. Chávez está visto por muchas personas como peligroso por el tipo de gobierno que existe en Venezuela. Yo creo que Chávez quiere ser dictador de Venezuela, cerrando los diarios, controlando los diarios. ¿Los medios de comunicación en Venezuela no hablan mal de Chávez? Ahora creo que no. Lo único que lo cerraron antes, sí, seguramente. Le dieron un golpe los medios, ¿no? Sí. ¿Se puede hablar de dictadura en un gobierno que tuvo aproximadamente 25 plebiscitos ratificatorios? Creo que no. La Nación. Cox versus Aliberti. El debate de 678. Twitter: Darío Gallo, editor general de Perfil. Retwitter: Turca09. ¿Descartamos entonces lo de Cox como crítico invitado en TVR el sábado próximo? ¿Y en Duro de Domar? Nadie puede estar contento con lo que está pasando en Venezuela. Pero la libertad de expresión que existe en Venezuela es absoluta. Los que lo votan tampoco. Bueno, hay dictadores populares, ¿no? Y yo creo que posiblemente él es popular todavía. Pero es que técnicamente no podemos hablar de que hay una dictadura en Venezuela. Para mí es un tipo de dictadura popular. Argentina, bajo Perón, yo creo que era una dictadura popular. No, claramente no. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. Twitter: Pablo Sirven, columnista del diario La Nación. Cox la empeora. Califica a Perón de dictador popular. Pobre Cox. No lo bancan ni los militares ni los progres K. Cox dice que Chávez quiere ser dictador de Venezuela controlando y cerrando los diarios.
Penosa la mesa tratándolo de convencerlo de lo contrario. Yo le decía a Robert que nosotros conocemos dictadores que han llegado al poder con un golpe de Estado sangriento y que tenemos miles y miles de desaparecidos y que, por lo menos en lo que a mí respecta, a eso le llamo dictador, no a un gobierno como el de Venezuela, que no se ajusta a los parámetros liberales. Yo creo que pensar como yo, como muchas personas, estaban esperando la revolución en Cuba para ver un país nuevo, democrático, con libertad. Y sigue, ¿cuántos años es ahora de dictadura? Sí, estoy totalmente de acuerdo que una sociedad necesita defender a rajatabla sus espacios de libertad, de igualdad, de equidad, pero tiene que empezar a cruzar los caminos entre la libertad, la igualdad, la distribución más equitativa de la riqueza. ¿De qué democracia hablamos cuando cada vez menos son dueños de todo? Pero sí, hay democracia. Es una discusión. Hay la frase de Anatole France, ¿no? Todos los pobres tienen la libertad de morirse de hambre bajo los puentes de París. Bueno. Sí, pero eso no es Francia hoy en día, ¿no? No es Francia hoy en día. No me refiero a que sea Francia hoy en día, sino al concepto de libertad. Al concepto de libertad. Sí, bueno, es una discusión. No tengo ese concepto. No, pero son todos debates abiertos. Por supuesto que es una discusión muy interesante. Eso es lo lindo de la Argentina hoy en día, que se puede hablar, pero hay gente que tiene miedo de hablar. Está clarísimo, está clarísimo. Increíble, increíble. Porque me dijeron, no, usted no puede ir ahí. Son terribles, son terribles. ¿Por qué no? Pues yo no sé. Porque somos terribles, pero eso es verdad. Pero Cox, ustedes dijeron también que ¿recibió alguna amenaza antes de ingresar? Nadie ve el programa. Al mismo tiempo es terrible. Eso es la libertad de expresión. Robert, muchísimas gracias por haber participado del programa. Gracias a ustedes. Ha sido un placer, ¿eh? Bueno, interesante también. Recordando lo que pasó ayer me pareció interesante. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció, Mem? A mí Cox es un hombre que me encanta. Realmente me encantaría conocerlo y charlar con él. La verdad que siento una sana envidia de ustedes que tuvieron esa oportunidad. Porque él representa un tipo de pensamiento que es muy permeable a cierto discurso que circula en la Argentina. Yo me imagino al señor Cox llegando a la Argentina, no sé, supongamos hace un par de semanas, y encontrándose quizá con viejos amigos, con sectores vinculados posiblemente a sectores muy antigubernamentales, y donde hay todo un discurso que circula y que pega exactamente, embona de manera excelente, precisamente con un tipo de concepción que tiene el liberalismo anglosajón. Yo enseño cada tanto, de vez en cuando, en los Estados Unidos, y a mí también me pasa encontrarme con gente que maneja esas categorías. La categoría miedo, la categoría dictador, la categoría censura, la categoría libertad de expresión, que es sagradísima, la categoría democracia. Y no digo que estén equivocados ni que yo pretendo tener la razón en nada, digo que es muy interesante como fenómeno, como práctica verdaderamente democrática y dialéctica, comprender desde dónde se habla. Y el señor Cox encarna exactamente eso. Y yo creo que lo pueda decir, que sea respetado y que sus palabras generen este debate, el que generaron anoche y que sigamos acá hablando de eso, me parece interesantísimo realmente, porque además, obviamente hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero otras en las cuales puedo estar de acuerdo. Totalmente. Digamos, la categoría dictador o no aplicada a Chávez o a Raúl Castro o a Fidel Castro en su momento es una categoría pobre, una categoría que no alcanza, que en realidad no nos describe el escenario histórico. Pienso en Cuba, 60 años 50 años, o 50, 60, de un bloqueo feroz con los logros que han tenido. Yo digo, no, ahí... Pero también es una democracia como nosotros la concebimos, es una dictadura. Es decir, hay categorías que requieren una amplitud de concepción, que requieren mucho pensamiento y sobre todo requieren ni dogmatismo ni prejuicios. Y yo creo que lo que valoro en él es que es un hombre que no es dogmático y no es prejuicioso. Ahora estaba pensando, Gerardo, en algo dijo Robert en su momento sobre la dificultad para discutir, o sea, como que los argentinos estamos como en un problema para disentir inclusive, o sea, digo, discutir se va, entre otras cosas, la posibilidad de disentir. ¿Vos cómo ves esto? Y a mí me parece que, estoy de acuerdo con lo que dice Mempo, pero me parece que se escapa algo periférico justamente, que el señor Cox es inglés, ¿no?
Sí, vive en Estados Unidos, dijo, ¿no? Bueno, no sé dónde vive, pero sé que yo voy a ser argentino siempre, viva donde viva. Y no me imagino deseando que pierda la selección al fútbol o que le vaya